Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de la Alemania del 72 para hablar de los campeones de la Eurocopa, continuando con esta sección, y vamos a hablar de los partidos de la semifinal y final contra Bélgica y la Unión Soviética respectivamente. Hay que aclarar que en ese momento la Eurocopa todavía eran 4 equipos en fase final, oficialmente Eurocopa, porque antes había unos partidos previos en fase finales que sí son partidos oficiales, pero no contabilizan como parte de la Eurocopa. Por eso estas fases finales sí solamente las cuentan como parte del torneo, y esto es importante aclararlo también. Por eso vamos a centrarnos en estos 2 partidos completos que por supuesto lo hemos visto completo, si no, no haríamos el análisis, porque no se trata solamente de un video informativo, que obviamente hay información en el video, el equipo, los jugadores que hay, los resultados, pero no se trata de eso, se trata de analizar el juego de Alemania, un gran equipo en aquel momento. Si vos querés ver fútbol alemán de toda la vida, te va a gustar este equipo que jugó la semifinal y la final y que destacó mucho colectivamente. También en lo individual, que vamos a hablar de un par de jugadores. Si vos ves Alemania, tenía Maier en el arco, un arquero espectacular, recontra seguro. La disposición de la defensa es muy interesante. Acá empieza la parte buena, porque si vos ves, por ejemplo, primero con Bélgica y después con la Unión Soviética, juega con Hodges, que se supone que es el lateral derecho, pero muchas veces él se cerraba y pasaba a ser una saga con Beckenbauer y con Schwarzenberg. Y eso permitía que Beckenbauer ya actúe de lo que él sabía hacer, de líbero, de salir con la pelota, de darle más lugar a Schwarzenberg y a Hodge para que se cierren todavía en mayor medida, y que ahí Beckenbauer pase casi a jugar en el medio, y con un Paul Breitner que sí arranca en el dibujo del lateral izquierdo, pero por eso siempre decimos no es lo mismo el dibujito, la pizarra, cómo se mueve en la cancha es muy diferente. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Paul Breitner, que pasaba a jugar en la mitad de la cancha casi, y era uno más, y ahí te superaba Alemania con la pelota. Y ahí sacaba mucha ventaja, porque Paul Breitner podía hacer la banda y encima podía cerrarse porque tenía una calidad técnica muy buena. Con Hoeneß y Wimmer siendo fundamentales en esa mitad de cancha, con un Netzer que era el director de orquesta, porque te manejaba el ritmo del equipo, metía pases filtrados, sabía cuándo aguantar la pelota, cuándo controlarla. Ahora voy para adelante, ahora retengo. Netzer entendió todo. Realmente lo que jugó esos 2 partidos fue, pero fantástico. Y con Heynckes y Kremerz jugando por las bandas, siendo desequilibrantes, con muchos desbordes, muchos intentos, a veces por ahí fallaban en alguna, pero era constantemente buscarlos a ellos y era insoportable para los defensores. Y con un Gerd Müller que además fue tremendo lo que estuvo en estos 2 partidos. Alemania contra los jugadores de Bélgica, iba a decir los de belgas, estuvo fantástico porque Alemania sale con todo en el partido, empieza ganando con el gol de Gerd Müller en una pelota larga de Netzer de cabeza, lo anticipa muy bien al arquero, a Piot, y mete 1-0 ahí a Alemania. Y después de meter el primer gol, es cierto, dejó jugar un poco porque además es cierto que se paraba muy bien atrás, era difícil entrarle y salía muy bien en velocidad. Contragolpeaba muy bien, pero además cuando tenía que avanzar metros y ahogarlo más al rival, también lo sabía hacer muy bien. Entonces se adaptaba muy bien a las circunstancias del partido. Y eso también habla muy bien de este equipo que era bastante completito de Alemania. En el segundo tiempo mete nuevamente gol Gerd Müller, un pase filtrado pero fantástico. Otra vez de Netzer para el 2-0. Y después descuenta la selección de Bélgica para el 1-2. Una jugada donde hacen varios pases, un lanzamiento en largo, donde siento que falla Wimmer en una dividida que le ganan. Un remate al medio, le pega y era un tiro que lo podría haber tapado Maier, aunque es un tiro con mucha potencia. También hay que darle mérito a Poleinis, pero realmente el tiro era al medio, y con ese remate potente descuenta Bélgica contra una Alemania que, repito, lo que sabía hacer muy bien era cerrarse en defensa con esos 3, que además Beckenbauer de líbero ya salía con más libertad por Breine, que era prácticamente uno más en el medio, y ahí conducía con Hoeneß y con Wimmer, que a veces llegaban de anticipo, y con un Netzer que manejaba todo el motor, porque, te repito, sabía cuándo filtrar para adelante, cuándo retener, cuándo buscar el espacio a Müller en el área, o a Heynckes y a Kremerz, y ahí ya te hacía un destrozo a Alemania importante. Pero sobre todo lo mejor se ve en la final. Realmente es uno de los mejores partidos que se puede ver de un equipo en una final. Y una final de Eurocopa, ni más ni menos. Porque Alemania sale muy bien al partido, pero sale muy bien. Porque sale en modo arrollador, no lo deja jugar a los soviéticos, que además tenían muy buen equipo. Hay un trasfondo político en el partido, por eso se festeja tanto en Alemania en aquel momento, si pueden ver las imágenes cuando termina, pero no me quiero meter en eso, no me quiero meter ahí, quiero hablar del partido y de lo futbolístico, porque de eso estamos, no para meternos en esos temas. Pero si ves Alemania, lo que sale arrollador, sobre todo el primer tiempo, es tremendo,
con varios pases de Netzer, con llegadas de Heynckes, llegadas también de Kremers, y ahí le costaba pero mucho defenderlo a la Unión Soviética. El primer gol, un remate que usó abajo de Heynckes, aprovecha Müller el rebote, después el segundo gol, que es un pase filtrado bastante bueno para Wimmer, que mete el 2-0, el pase de Heynckes, que fue una jugada muy buena, porque recupera la pelota de Alemania, Netzer agarra, se la da a Heynckes para Wimmer, y el 2-0 un tiro cruzado abajo, cuando Alemania además combinaba muy bien, porque podía ir de la izquierda rápido hacia adentro, verticalizaba bastante bien, porque a pocos toques te podía destrozar. Y después el 3-0, gol de Müller, que es un gol muy bueno, porque agarra la pelota, se la da a Heynckes con Schwarzenberg, que estaba en ataque, y entre los tres combinan, y Müller toca la pelota, se mueve sin pelota al área, y él finaliza la jugada que inició, lo cual marca también un golazo de crack absoluto para el 3-0. Pero más que nada los goles, porque uno lo puede ver cualquiera en el resumen, el desarrollo del partido de Alemania, que fue muy bueno. Y en los dos partidos hizo lo mismo. Después del primer gol, ahí sí se dio un poco más al rival, ya no avanzó tantos metros, pero cuando quería, agarraba la pelota, manejaba esos ritmos Netzer, buscaba esa profundidad y ese juego más rápido por los costados, con Kremers, con Heynckes, con mucha libertad de movimientos también, porque Heynckes no lo podían frenar por ningún lado, y con esas llegadas de anticipo de Wimmer, alguna de Honeck también, te repito, con esa saga que se cerraba y pasaba a ser Höttges también parte de esos tres, para darle también esa libertad a Paul Breitner, y ahí está la clave de Alemania, que ya no solo que se cerraba muy bien ahí atrás, sino que cuando atacaba, al tener a Breitner en la mitad de la cancha, ya sumaba uno más. Y no era que hacía toda la banda, sino que también al cerrarse le daba esa libertad a Kremers para buscar más el costado, o si Heynckes se tiraba para ese lado también. Y eso es lo que tenía Alemania en ese sentido, que te manejaba cada área del juego. Te manejaba la defensa porque se cerraba muy bien, era difícil entrarle, te dominaba en la mitad de la cancha porque además son todos jugadores de buen pie. Y encima Breitner, que llega a anticipo, ¿cómo lo marcas tácticamente cuando llega de sorpresa? Y encima tenés a un Netzer que entendió todo Netzer, porque manejó pero muy bien los partidos, por los pases que daba, cómo hacía que Alemania también vaya al ritmo que a él quería, y eso marca también lo especial que fue en estos dos partidos. Para mí, dos partidos pero fantásticos para ver del número 10 de Alemania, y además la contundencia, porque Alemania te liquidaba. Müller no te perdonaba una, mete doblete en los partidos, pero además lo peligroso que fue, porque en la final tuvo más situaciones, algunos cabezazos, pelotas que no llegó por poco, porque sabía mover muy bien a los centrales. Realmente fue fantástico lo de Müller, y sobre todo los dos que lo acompañaron, Kremers y Heynckes, que estuvieron muy bien en esos desbordes y en estos pases que hacían los Wimmer, los Netzer, algunos Beckenbauer, que permitían que estos jugadores al espacio puedan destrozar esas defensas. Contra rivales muy buenos aparte, porque Bélgica tenía lo suyo, Van Gips, por ejemplo, que era un jugador pero espectacular, y la Unión Soviética, que, como lo he recomendado varias veces, vean partidos de los soviéticos en los 60-70, que vean que era un equipo muy bueno, por lo cual sí tiene su mérito esa Eurocopa de Alemania, que además yo creo que fue un equipo bastante arrollador en los dos partidos, sobre todo el de la final, y no hablo solamente del resultado, porque en la final vos ves con la intensidad que salen, lo que juegan, y fue realmente muy bueno, un gran campeón para mí, y no hablo solo de resultado, digo en el desarrollo del juego, un gran equipo de la Eurocopa, realmente esta Alemania de Helmut Schön. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de qué te parecía esta Alemania campeona de la Eurocopa del 72, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.